Bueno, pues saludo ya en este estudio a Diego Prieto Hernández, director general del INA, de este Instituto Nacional de Antropología e Historia, que llega a estos 80 años de existencia. Di el referente de cómo es que surgió la idea de crearlo y cómo es que efectivamente se ha convertido en una de las instituciones fundamentales de México. Buenos días, Diego, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme a este espacio de libertad de expresión, que también tiene que ver con la historia del INA, que siempre ha sido una institución en donde se practica el diálogo abierto, la más amplia libertad de expresión y el pensamiento crítico. Y ciertamente estamos, el domingo exactamente cumplimos 80 años de que el instituto empezó a existir, el 3 de febrero de 1939, en el periodo de gobierno del general Lázaro Cárdenas. Es este momento en el que se están consolidando las grandes reformas a las que dio lugar la Revolución Mexicana. Tú sabes que en el gobierno del general Cárdenas se constituyeron un conjunto de instituciones de toda índole, el Instituto Politécnico Nacional, Comisión Federal de Electricidad, también una serie de leyes que tienen que ver con el derecho social. Y surge el INA. Como tú decías hace rato, surge con el antecedente de los grandes hallazgos de la tumba 7 en Monte Albán, en donde se establece un diferendo constitucional. El gobierno de Oaxaca plantea que los bienes que han salido de estas excavaciones le pertenecen y Alfonso Caso, en conversación con Lázaro Cárdenas, considera que esto debe ser de competencia federal. De la nación. Sí, la Suprema Corte emite una resolución en donde determina que en aplicación supletoria del 27 constitucional son bienes que están en el subsuelo, y dada la importancia radical que tiene para el país su patrimonio histórico, pero sobre todo el patrimonio arqueológico, estos bienes deben ser protegidos, estudiados y conservados por la Federación. Entonces, pues ante la inmensidad del reto, surge una institución como no existe otra, yo diría, en el mundo, Carmen. ¿De verdad? Es una institución que al mismo tiempo investiga, conserva, protege legalmente, porque tenemos la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Al INA le corresponde el cuidado de todo este patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico. Al INBA le corresponde el patrimonio artístico y al mismo tiempo también hace una tarea amplia de difusión y de concientización de la sociedad en relación con la importancia y patrimonio. De ahí que surge una red muy extensa de museos y zonas arqueológicas. Tenemos ya a estas alturas 192 zonas arqueológicas, una de ellas paleontológica, abiertas al público, y tenemos 160 museos entre nacionales, metropolitanos, regionales, locales, de sitio y de sitio arqueológico. 160 museos, sin considerar varias decenas de museos comunitarios o municipales que el INA asesora, promueve y apoya, porque muchos museos comunitarios que tienen, por ejemplo, colección arqueológica, pues tienen que tener el apoyo, el aval, el respaldo del INA para poder cuidar esas colecciones. Entonces tenemos la tarea de investigar, la de conservar, la de difundir, la de poner, digamos, al alcance de la sociedad este patrimonio, pero también la de formar profesionales en antropología y sus disciplinas, en la historia, en los temas relacionados con el patrimonio y la museografía. Por eso tenemos 3 escuelas que, por cierto, hace falta fortalecer considerablemente, y qué bueno que ahora se plantea mucho ampliar la oferta educativa y fortalecer las opciones de formación para los jóvenes, porque tenemos la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es más antigua incluso que el INA. Tenemos la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, que está en Churubusco y que pues es una escuela de primerísimo orden en el campo de la restauración. Y tenemos la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, en Chihuahua, que pues también forma antropólogos en sus diversas disciplinas. Y participamos activamente en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente en Guadalajara, porque es una escuela que surge de un acuerdo entre Gobierno de Jalisco, Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el INA. Y en esa escuela se están formando jóvenes, sobre todo restauradoras de primera, que están trabajando intensamente
igual que los demás, igual que los del ENCRIM, en la tarea de la restauración de todo este patrimonio que se afectó con los terremotos de septiembre. Esa fue verdaderamente una catástrofe que al INA le ha significado atender 2.340 inmuebles históricos. No se dan abasto. No, pues no, pero vamos avanzando. Ahora tenemos el nuevo impulso del programa de reconstrucción que es prioritario para el gobierno. Esperamos estar concluyendo a finales de 2020 esta tarea. Llevamos ya restaurados alrededor de 600 inmuebles históricos, también algunos bienes muebles. Esperamos a los 100 días rebasar los 800 inmuebles históricos restaurados y pues tenemos este calendario de tarea para 2 años mínimamente en una exigencia que nos ha planteado la naturaleza y que no esperábamos. Bueno, Diego Prieto Hernández, como director general del INA, por el tiempo que nos queda, a lo mejor no alcanzamos a preguntarte y te propongo que si nos falta tiempo, nos quedemos conversando porque necesito también preguntarte sobre la circunstancia laboral. Ahora que mencionaste estas escuelas, hemos visto en los últimos días el tema de reclamos, de denuncias, de exigencias, de petición de atención precisamente sobre el tema laboral, en buena medida con este tema. Déjame dejar esto para el cierre de la conversación, ya sea al aire en vivo o ya sea que lo presentemos mañana, pero quisiera terminar esta parte que tiene que ver con la conmemoración de los 80 años. Me trajiste de regalo este libro, cosa que te agradezco muchísimo porque se ve divino y hermoso, Las Pirámides de México, un patrimonio universal. Cosmovisión, cultura y ciencia. Estamos hablando de esto que se emite o se publica a través de la Secretaría de Cultura y que está presentado ahora como exposición en el Palacio Cantón de Mérida, Yucatán. De Mérida, Yucatán. Es una exposición única, porque plantea la aproximación a las edificaciones piramidales en el México prehispánico desde distintos enfoques. El enfoque arquitectónico, el enfoque iconológico, el enfoque estilístico, el enfoque de la cosmovisión, la pirámide como metáfora del cerro, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto como parte constitutiva del pueblo mesoamericano, del Altépetl, y también los enfoques que tienen que ver con los elementos también simbólicos, los elementos en el sentido de las expresiones que en muchas pirámides aparecen señalando fechas, gobernantes y concepciones del cosmos y de la vida. Y en ese sentido, esa exposición que está ahora en Mérida habrá de trasladarse próximamente al Museo Nacional de Antropología, porque ahora también estamos ensayando esta idea de iniciar estas expresiones culturales desde distintos lugares de la República y después en la Ciudad de México también. Por cierto, les invito, porque en el Museo Nacional de Antropología tenemos una exposición que también apela a los 500 años de la llegada de las culturas europeas a nuestro territorio. Es una exposición que se llama Golfo, Mosaico Ancestral, impresionante porque te presenta toda ahora mismo está. Sí, la diversidad cultural que existió y existe en el Golfo de México, resultado de los procesos culturales y civilizatorios que se dieron en esta área. Pues buena invitación. Y en el caso de la exposición de las Pirámides de México, que está ahora en Mérida, ¿viene cuándo a la Ciudad de México al Museo de Antropología? Viene en mayo. En abril. En abril. Sí. Bueno, empieza esta historia, esta parte en Yucatán. Sí. ¿Es el proceso de la descentralización o qué? Es el proceso de empezar a cometer la tarea que tiene ahora el INA, de resaltar la pluriculturalidad de nuestro país. En el siglo pasado, el INA se ocupó centralmente de fortalecer la identidad de la nación y lo hizo con éxito. Desde fines del siglo XX, en la Constitución se establece que México es una nación pluricultural cuya condición se sustenta originariamente en sus pueblos indígenas, y el tema es que
esto que parece una frase bonita, tiene que acreditarse dándole visibilidad y presencia a las distintas conformaciones étnicas, lingüísticas, regionales, culturales y de todo tipo. Acreditar estas múltiples identidades es ahora también una tarea del instituto y por lo tanto nos da mucho gusto que es ya una institución que tiene presencia en todos los estados del país, que tiene esta red de museos y de zonas arqueológicas y que por lo tanto acompaña a las comunidades en el reconocimiento de su singularidad y su patrimonio vivo, que también se le ha llamado, Carmen, patrimonio cultural inmaterial. Aquí me muestras estas dos postales, digamos, ¿sí? Claro, postales. Todavía. Gracias, se me fue la palabra, postales. Exacto, cuéntame estas dos postales. ¿Es una Semana Santa de 1914? Sí, es que el INAH tiene el acervo fotográfico más importante de México, la Fototeca Nacional en Pachuca, y esa es una muestra del patrimonio fotográfico que tiene México y del que estamos orgullosos. Y la otra, pues, es la célebre Coatlicue, que no puede faltar como memoria de nuestros antepasados mexicas. Y bueno, pues mañana miércoles 6 de febrero a las 6 de la tarde, allí en Moneda número 13, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, será el acto conmemorativo de estos 80 años del INAH, desde 1939-2019, y la apertura de la sala del sitio del Museo Nacional. Sí, porque Moneda 13, de Culturas Carmen, del Mundo, además de que fue sede de las casas reales en el México prehispánico, Moneda 13 también fue Casa de Moneda. Moneda 13 fue el lugar donde originalmente se instala el Museo Nacional Mexicano, que después da lugar al Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, que después, cuando se separa el Museo de Historia y se va al Castillo de Chapultepec, da lugar al Museo Nacional de Antropología. En esa misma sede surge la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas, que fundan nada menos que Edward Seller y Franz Boas, y ahí surge la ENA, y ahí surge el Instituto Nacional de Antropología e Historia, o sea que en ese lugar se condensa, digamos, el origen y la fundación de nuestra noble institución mexicana. De la cual, bueno, celebramos su existencia 80 años después y todo lo que viene por delante para esta muy importante institución mexicana. Felicidades, Diego Prieto Hernández, por lo que significa esto para la gente que está en el INAH. Y bueno, tal como lo calculé, se nos acabó el tiempo, pero bueno, te propongo que nos quedemos unos minutos más grabando el resto de la conversación, porque bueno, ya recibimos varias llamadas también del público y de la gente que nos está preguntando de esta otra parte de la historia. Claro. Hay aquí gente que nos dice, por ejemplo, que a los profesores de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete no se les ha pagado hace 2 meses. Ya me vas a contar ahora que terminemos la entrevista en vivo y mañana presentaremos el resultado de esta conversación, si te parece. Claro que sí. Por lo pronto, lo que tiene que ver con la parte luminosa, que es este aniversario 80 y todo lo que nos has contado, pues felicidades al INAH, y detengámonos en esta otra parte de lo que se ha hecho y se ha dejado de hacer por el INAH en todos estos años, que ha causado problemas importantes en materia laboral y de estabilidad para gente que está trabajando hoy por hoy en este lugar. Por supuesto, y con felicitaciones a todos los trabajadores, los académicos, los custodios y quienes hacen posible esta monumental tarea del instituto, y por quienes por supuesto también tenemos que ver en términos de su seguridad y sus derechos. Pues de esto hablamos ahora y ya mañana compartimos lo que nos cuentes. Por lo pronto, gracias, felicidades. Hacemos un alto en el camino para irnos con este resumen.